les voy a hablar de un barquito que se hundió 14 años antes. ¿Mm? Un quilombo, casi un quilombo. Para, Bueno, para, hoy les para. voy ¿Qué a es hablar, una película o de verdad? no, es la verdad, esto es una realidad. Si yo te digo un barco que se hundió, ¿qué te aparece en la Y cabeza? el ¿Uno solo? Titanic me apareció a mí. Exacto, es el único, es el único. Sí, ¿qué Hoy vamos a pasó? hablar del Titanic. ¿Qué sabemos del Titanic? ¿Qué es lo que se sabe del Titanic? Lo que vimos en la película de James Cameron, ¿no? De Rose y que se Sí. enamora de él, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era, bueno, que son los dos actores súper conocidos, Jack. Jack y Rose, ¿no? I Mm, jump, you jump, yo salto, vos saltás, cuando se quería tirar y ahí se agarra y aparecen en la parte de adelante del barco. Sabemos la historia de amor, que sí. se filmó hace muchísimos años. Yo me acuerdo que loco, desesperado, fui al cine a verla y no había lugar, me puse en el asiento número 2, así que estaba así mirando la película, pero no me importaba nada porque quería verla porque era la película. Sí, Y tal es una cual. de las películas más importantes de Mm, Hollywood. mm. Bueno, hoy no les voy a hablar de primado negativo, pero sí les voy a hablar de otra cosa, que es condicionamiento. Ujú. El primado negativo ya lo sabemos, ¿no? Es Sí. cuando te ponen la realidad en formato de ficción o de Ujú. comedia para que se meta en tu memoria implícita, te dejen un sentimiento y después cuando te cuenten la verdad no lo puedas creer porque ya lo viste en ese Sí. formato. Eso es el primado negativo. El condicionamiento es otra cosa, es cuando te llevan a pensar y a creer en una realidad, en una sola realidad, que claramente no es la realidad, que pasa otra cosa. Nosotros vamos a hablar de eso, Ah, del condicionamiento de la película de James Cameron, y para que se den cuenta cómo se trabaja. Y el final, cuando cuente el final de esto, no lo van a poder creer. Esto es frutilla del postre. Es la wow. bombita que... Bueno, y es el primer tema. ¿Qué nos contaron de la película? La historia de amor de Jack, Rose, Rose cuando es viejita que tira el corazón de la mar y bueno, y ahí en un momento se entrega, se muere, entonces como que se vuelve a conectar con Jack y bailan en el Ujú. centro del barco, ¿no? Con esa escalera que existió, que era así de verdad, era exactamente igual como la hizo James Cameron. Pero Ah, ¿qué no nos mira. contaron? ¿Qué cosa no nos contaron de la película? Este barco, que se llamaba Titanic, pertenecía a una empresa llamada White Star Line, que significa la línea de la estrella blanca. Un nombre de una empresa que Ujú. tenía barcos. Esta empresa se dedicaba a la construcción de barcos y había tres barcos, pero dos que eran prácticamente gemelos. Uno era el Titanic y otro era el Olympic, que era casi exactamente igual. El Titanic fue mucho más majestuoso porque el Olympic se construyó primero y ya había navegado. Estamos hablando del año 1911. Ubiquémonos en la época, principios de 1900, siglo XX. ¿eh? Mm. 1900. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Había dos gemelos, como les contaba. Uno era el Titanic y otro era el Olympic. Ya funcionando el Olympic, en 1911 había hecho varios viajes desde Inglaterra hasta Nueva York, que era el segmento, el tramo Sí. que hacía, construido en Nueva York, en los astilleros, perdón, construido en Inglaterra, en los astilleros ingleses. Bueno, ¿qué pasa? En el sexto viaje, el Olympic, que era el gemelo del Titanic, el Titanic se estaba construyendo, tardó 2 años en construirse este Titanic y mucho tiempo más en pensarse, y van a ver por qué. El Olympic tuvo un problema, cuando zarpó en el sexto viaje, chocó con un barco de la militar inglés, por una mala maniobra, ¿no? Porque, bueno, tenía tanta potencia, las turbinas, que yo, cuando sale, al poco tiempo de salir, choca y se le hace un agujero muy grande a este barco, lo que lo impidió seguir adelante. Entonces tuvo que volver, no murió nadie, todos bajaron del barco y no pasó nada, pero en realidad sí pasó que ese barco tuvo que ir a arreglo. Y cuando lo llevaron a arreglar, cuando lo llevaron justamente a los astilleros, se descubrió que había sido una mala maniobra producida por el capitán, o sea, por quien manejaba ese barco. Entonces, la aseguradora no pagó ni un peso. Y el dueño, y acá va a aparecer nuestra primera estrella, el dueño tuvo que pagar no solamente el arreglo del barco, del Olympic, sino también tuvo que pagar el arreglo del barco Del otro. militar británico. De los dos, claro, como pasa cuando chocas, ¿viste? El Mm. que no tiene la Ajá. culpa paga los dos arreglos, Sí. como debe ser. Bueno, se estaba construyendo el Titanic. Más o menos para esa época se había terminado de construir, tardó 2 años, de 1909 eh, a, al 11, creo, ¿no? Porque me parece que sucede, no, de No sé 1900, cuándo fue. Bien. sí, sí, de 1909 al 12, sí, se terminó de construir en 2 años y en el 12 hace su única y primera zarpada el Titanic, que por supuesto no llegó a destino, ¿no? Ujú. Bueno, el capitán del Olympic, que tenía mucha historia y sabía mucho, había hecho varios viajes ya,
Se llamaba Edward Smith y en la película aparece como el señor de barbita blanca, canoso, joven, una persona muy joven con muchísima experiencia. Edward Smith, en algún punto, por los dueños de esta empresa, la White Star Line, fue culpado de que realizó una mala maniobra y casi que por culpa de él había que pagar el arreglo que salía millones y millones de dólares de los dos barcos. Lo dejaron tranquilo a Edward Smith, por ahora. No le dijeron, no hagas problema, puede ser, un error lo tiene cualquiera, le dijeron. Pero la aseguradora dijo que la culpa era de ellos. Y acá aparece uno de los dueños más importantes de la White Star Line, que se llamaba J.P. Morgan. ¿Quién es J.P. Morgan? Es uno de los banqueros más ricos, era uno de los banqueros más ricos del mundo, formaba parte de las familias más ricas del mundo, y justamente había comprado este astillero y se había dedicado a invertir en la fabricación de barcos y por supuesto ganaba muchísimo dinero. Recuerden este nombre, J.P. Morgan, norteamericano, invirtiendo en muchísimas empresas. Una de las familias más ricas del mundo, junto a los Rockefeller, etcétera, etcétera, que formaron parte de la élite a principios del siglo XX y que sus familias siguen. Hoy, por ejemplo, el JP Morgan es uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Inclusive tiene filial en la República Argentina. Este señor fusionó empresas, este señor se metió creó la General Electric, empresa de energía en los Estados Unidos, pero además formó parte de las grandes entidades financieras de los Estados Unidos y además tuvo que ver con otra cosa muy importante que fue el gremio del metal, el gremio que por supuesto ustedes saben que maneja muchísima plata en los Estados Unidos. El acero, la Corporación de Acero de los Estados Unidos y todas las actividades financieras que se puedan imaginar estaban a cargo de este señor J.P. Morgan, hijo de millonarios y de banqueros y por supuesto un banquero increíble. ¿Qué hizo en los primeros años de su vida? Morgan, y ahora volvemos al Titanic enseguida, se conectó con el gobierno norteamericano durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, que fue de 1861 al 65, duró 4 o 5 años, ¿y qué hizo? Le compró rifles en desuso al ejército de los Estados Unidos por $3.50, los arregló y los vendió a $22 a las mismas personas que estaban en guerra civil. Una persona absolutamente piola para hacer los negocios, ¿no? Pero ¿a qué costo, digamos? ¿A dónde se estaba metiendo el tipo? Comprando armas que estaban en desuso, rotas, a $3 o $3, arreglándolas y vendiéndolas a 22. Un negocio supermillonario donde él no tocó un arma, él solamente financió todo esto. Porque fue un tipo que ni siquiera hizo el servicio militar porque pagó $300 para no hacer el servicio militar. El tipo estaba para otra cosa. Estamos hablando de los antes, o sea, de los familia, no me sale ahora la palabra. Familias millonarias, ricas. Sí, de este Morgan que después fue uno de los dueños del Titanic, ¿no? Estamos hablando siempre de él. Claro, no, él lo hizo habrá tenido 50 años cuando pasaba la guerra, porque él nació en el 1830, estamos hablando de 1860 y pico, si tenía 40 años, o una cosa así, y ahí fue donde ya se contactó con el gobierno de los Estados Unidos, y miren el poder que tenía para poder comprarle al ejército armas en desuso y venderlas venderlas a casi 10 veces, casi 10 veces lo que salieron originalmente. Pero esto se los cuento para que tengan una idea de qué personaje estamos hablando. Amasó fortunas con los ferrocarriles en los Estados Unidos, en Europa con los transatlánticos, con los astilleros y demás, y ya durante 1900 tuvo una grandísima idea, que fue crear la Fed. ¿Qué la Fed? Es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, lo que nosotros conocemos en Argentina como el Banco Central. Que tiene características similares. La Reserva Federal de los Estados Unidos no acepta el manejo del gobierno o acepta una mínima parte del manejo gubernamental porque tiene manejo propio, lo manejan los mismos creadores y banqueros que la hicieron. Es decir, en las decisiones importantes el gobierno tiene muy poca injerencia. Lo mismo pasa con el Banco Central. Con el Banco Central, por eso ven en Argentina cuando hay un presidente del Banco Central que renuncia y demás, es porque el Banco Central tiene autonomía propia. El gobierno poco interfiere en las decisiones del Banco Central. Bueno, ¿y esto a qué viene del Titanic? Yo estoy esperando qué pasa con el Titanic. Y no, pero déjame que te lo cuente porque si no, no tiene gracia. Déjame que te cuente el cuentito. Ahora viene el Titanic. Ya viene el Titanic. El tipo quería crear
la Fed, ¿no? Que era este sistema. Pero claro, él tenía familias que estaban a favor, como por ejemplo él, los Rockefeller, los Rothschild, y familias que estaban en contra, porque ¿qué decían? Que iba a ser en detrimento de los Estados Unidos, claro, porque iban a tomar decisiones que el gobierno no iba a poder ver, y estaban tomando decisiones sobre la plata de Norteamérica. Por ejemplo, los Aston, los Guggenheim y los Strauss se les oponían, no querían que hagan la Fed,